Una tragedia entre escombros, esa es tal vez la frase que resume estas imágenes. Ella es Nelly Intrigo, residente del municipio del Chamangá, en la provincia de Esmeraldas, y hoy observa con desolación lo que quedó de su casa, lo que con años de trabajo y esfuerzo logró construir. Encontré mi casa acá y tumbada en el piso, y ahí yo qué tuve que hacer, ponerme a llorar nada más, porque de verme que me quedaba en la calle, me quedaba sin nada. A Nelly, como a miles de ecuatorianos, le cambió la vida en un minuto, cuando la furia de la naturaleza hizo estremecer la tierra con un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter que sacudió el noroeste del país. La magnitud de la tragedia es evidente y ella lo sabe, pero también tiene claro que pudo haber sido peor. Tan solo segundos antes de que su casa se viniera abajo, su esposo alcanzó a rescatar a su pequeña hija. Yo estaba en Atacama haciendo compras, estaba mi hija que casi la atrapa. El esposo la cogió y la sacó, y luego que salieron, entonces ahí se vino la casa. Los socorristas del pueblo ecuatoriano no pierden la esperanza de encontrar vida entre los escombros. Trabajan día y noche con frenesí por hallar más sobrevivientes en las zonas más afectadas. Pedernales, Manta y Portoviejo en la provincia de Manabí. Hay quienes no pierden la esperanza de volver a ver a sus seres queridos y muestran con llanto lo que con palabras es difícil de expresar. ¿No había perdido las esperanzas? Yo sentía que ella estaba viva. Yo lo sentía que ella estaba viva. A muchos la incertidumbre los agobia. Mucha fuerza, pero eso no vale. Mi mujer está allí, ahí vivo, ahí vivo. En todas las tragedias también aparecen los que se pueden considerar milagros, y esta no fue la excepción. Luisa, luego de 20 horas atrapada bajo los escombros, logró ser rescatada a través de un hueco en el techo de su vivienda. Algunos pasan la noche en vela, cuidando sus pertenencias, hacinados en improvisados albergues. No pude dormir anoche, no voy a poder dormir hoy día, porque estoy con la angustia, la desesperación de encontrarles, de verles, de saber que están bien. Por ahora, mientras los ecuatorianos tratan de reponerse al desastre, 10.000 militares, 4.000 policías y cientos de bomberos tratan de brindar apoyo a los damnificados. Incluso desde diferentes partes del planeta llegó apoyo logístico y de rescate. Mucho dolor y mucha tristeza hasta ahora en el continente americano y en el resto del mundo por esa tragedia que enfrenta el pueblo ecuatoriano. Una tragedia que también centra los titulares de las noticias de los principales diarios en todo el continente americano y también genera preocupación en las principales capitales de nuestro hemisferio. ¿Y por qué? Porque muchos ciudadanos se preguntan si realmente esa casa donde viven realmente es segura o si la ciudad donde transitan diariamente, donde trabajan, donde viven, donde comparten con sus familias, realmente está preparada para enfrentar una tragedia de estas. Sobre ese tema vamos a estar hablando con nuestros invitados. Saludo a Carlos Genatios, él es experto en ingeniería estructural y sismo resistente. En Manizales, Colombia, está Omar Darío Cardona, él es doctor en ingeniería sísmica y dinámica estructural, consultor internacional en gestión del riesgo de desastres. Un saludo a mis invitados. Voy a comenzar con Omar Darío, quien nos acompaña en la ciudad de Manizales, en Colombia. Omar Darío, en este momento avanzan las labores de rescate en Ecuador. ¿Cuánto tiempo hay para que encuentren personas con vida y finalmente esas labores terminen? Hola Jefferson, bueno, realmente el tiempo es variable, desafortunadamente cada minuto que pasa es un minuto que se pierde justamente para encontrar vidas, para salvar personas. En otros sismos, en otras partes del mundo ha llegado a encontrarse personas a los 15 o 20 días, pero obviamente ya son muy pocas las personas que pueden soportar o resistir una situación dentro de los escombros, por lo cual en este momento es el instante más, esta inmediatez
que es fundamental en poder tratar de llegar a las personas que están atrapadas dentro de los escombros. Señor Omar Darío, hablaba al comienzo de este bloque sobre ese análisis de la forma como están preparadas o no las ciudades del continente americano. En el caso de Colombia, las principales capitales de nuestro país están preparadas para enfrentar una tragedia de estas, una catástrofe natural como la que vivió Ecuador. Mire, en general se hacen esfuerzos muy grandes en temas de reacción, respuesta, en preparación para emergencias, y los países tienen avances importantes en los últimos años. Pero depende de la dimensión del problema. Si el desastre es un desastre muy grande, pues realmente es muy complicado. Por ejemplo, una ciudad como Bogotá es una ciudad que más del 60% de sus construcciones son construcciones informales que no cumplen normas sismorresistentes. En caso de que se presente un sismo, incluso no necesariamente tan severo y tan grave como el del Ecuador, sino un evento que incluso puede ser mucho menor, la vulnerabilidad de las estructuras puede ser tan alta que podemos tener lamentablemente unas consecuencias muy graves, y la capacidad de la respuesta de la ciudad y del gobierno, por ejemplo, el gobierno nacional, obviamente no solo se pone a prueba, sino que es muy difícil realmente enfrentar un problema de gran dimensión. Ahorita me voy con Carlos Genatios, él también es experto en ingeniería estructural y sismo resistente. Señor Genatios, en el caso, por ejemplo, de Caracas, Venezuela, que es otra gran urbe de nuestro continente, ¿qué lecciones puede llegar a dejar este tipo de tragedias, este tipo de terremotos para ciudades, por ejemplo, como Caracas? ¿Estarían preparados para enfrentar un terremoto de estas magnitudes? Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Mire, tomando los mismos números que dice Omar Darío, en casi la mayoría de las ciudades de América Latina, que están sobre todo ubicadas en zonas sísmicas, el 60% de la población ha desarrollado sus viviendas en zonas informales. Esto quiere decir que esas personas, cuando han construido, no han tomado en cuenta especificaciones básicas para la seguridad de sus viviendas, y esto puede traer consecuencias terribles ante la ocurrencia de un importante sismo. El caso tal vez más devastador es el que ocurrió en la ciudad de Haití, donde hubo aproximadamente 300.000 personas fallecidas, con un sismo mucho menor, mucho menor si se compara con el que ocurrió en estos momentos en Ecuador. La situación básicamente es que es necesario que se entienda los grandes esfuerzos que tenemos que hacer todas las sociedades para poder lograr que la prevención y la preparación de nuestras ciudades y de nuestra población se lleve adelante. Todos los esfuerzos deben ir unidos en la misma dirección. Desafortunadamente es en las ocasiones como estas en las que hay muertos y la gente queda muy impresionada, en que nosotros tenemos que hablar de este punto, porque es el momento en que la gente es más sensible para esto. Luego que pasan los sismos, la gente lógicamente quiere olvidar esa tragedia, y nosotros nos quedamos con la responsabilidad de insistir ante las instituciones públicas, ante la sociedad en sí misma, porque esto también es un problema muy grave. Primero que nada es un problema de pobreza, de exclusión. Luego es un problema de organización de las instituciones y un problema de organización social, y sobre todo un tema de conocimiento. Conocimiento a varios niveles. Al nivel más alto, que es el que se plasma en las normativas sismorresistentes que se desarrollan en los distintos países, los cuales América Latina está bastante bien ubicada en esa dirección, pero luego en los términos de apropiación social del conocimiento por parte de la población, que debe de alguna manera entender que esto no es juego. En Caracas es una ciudad sumamente vulnerable. Hay la mayoría, ese 60% de viviendas que han sido construidas de manera informal por la gente, autoconstruidas. Ese 60% de viviendas no tiene condiciones para resistir terremotos. Y hemos hecho estudios de laboratorio con los cuales solo pueden tener un piso, y en Caracas llegan a tener 7 y 8 pisos. El peligro es profundo y muy delicado. Señor Omar Darío Cardona, en Colombia, ¿qué lecciones deja ese terremoto de Ecuador para el resto del continente? Es evidente que un terremoto no se puede predecir, ¿sí?, pero de alguna manera sí deja algún tipo de diagnóstico sobre la forma como tienen que estar preparadas nuestras principales capitales o todas las ciudades de cada uno de nuestros países para una tragedia de estas. ¿Qué lecciones deja? Bueno, yo creo que son varios temas. Yo pienso que, como dice
Carlos Genatius, tenemos un problema social que está asociado al subdesarrollo, que implica que las construcciones, muchas de ellas no cumplen normas sismorresistentes. Tal vez no son tan preocupantes las edificaciones nuevas y modernas, porque están cumpliendo esas normas en la mayoría de los casos. Pero tenemos muchas edificaciones que no solo se han construido antes de la aplicación de las normas, sino que se han construido después en condiciones de informalidad. Y esto es muy grave porque implica que el riesgo de desastre está asociado a un tema social. El riesgo se construye socialmente y depende de una gobernabilidad y una gobernanza del Estado. Ahora, no solo hay que prepararse para atender la emergencia. Ese tema es muy importante, sino anticiparse al problema. Ustedes bien lo decían ahora cuando le preguntaban a Ciro Ugarte sobre el tema de la sismorresistencia de los hospitales. Esas edificaciones tienen que ser invulnerables. Esas edificaciones se tienen que reforzar. Cuando esas edificaciones no se han construido con normas sismorresistentes, se deben reforzar, se deben intervenir para llevarlas a unos niveles de mayor resistencia y capacidad. Entonces el tema sí es muy serio. El tema, lamentablemente, es que estos terremotos nos recuerdan de que somos vulnerables, de que tenemos que tomar en serio esta temática y que lo debemos incluir en los procesos de desarrollo, de planificación física, de ordenamiento territorial, para que podamos tener una anticipación al problema. Lo importante no es solo responder ante el desastre, sino anticiparse al desastre, tratando de intervenir aquellos elementos que son altamente vulnerables. Omar, usted ha hablado de anticiparse a un desastre natural. Muchas veces se repite lo mismo, pero únicamente en tragedias como estas es que la gente comienza a tomar conciencia de la importancia que es prepararse para ello. ¿Qué deben hacer las familias en este momento para prepararse, digamos, para reaccionar de manera acertada en el momento en el que se presente un terremoto como el que sufrió Ecuador y que nadie esperara que sucediese? Bueno, yo creo que es un tema que hay que mirarlo también a través de los medios de comunicación. El papel que tienen ustedes como medios de comunicación de dar información pública sobre estos temas, de hacer conciencia sobre estos temas para que las comunidades, las familias, como bien lo dice Jefferson, tengan por ejemplo, su plan familiar, saber dónde se van a encontrar en caso de un desastre, qué deben hacer si los niños están en el colegio o si hay personas en la casa. Todos estos temas, incluso en las oficinas debemos tener unos planes de comportamiento, de reacción entre los compañeros en las oficinas. Este tipo de cosas hacen que a veces uno se pregunta, ¿qué tan preparado está el gobierno? ¿Qué tan preparado? Pero ¿por qué no preguntamos qué tan preparados estamos cada uno de nosotros frente a una situación de estas, de las cuales no estamos exentos de que nos puedan pasar? Por lo tanto, el tema de información pública, divulgación, de conocimiento de este tema, no solo es un tema de científicos, de expertos en sismorresistencia, sino un tema de información, de desarrollo social, en donde las comunidades entiendan perfectamente la problemática que implica vivir en zonas sísmicas y con una alta amenaza sísmica. Señor Carlos Genatius, en sus oficinas de NTN 24, hace qué sé yo, pocos días, la semana pasada, hubo un fuerte temblor también en Oriente, exactamente en Japón. Una semana después se presentan estos movimientos telúricos en Ecuador, uno de ellos que desemboca en un fuerte terremoto. ¿Hay alguna relación entre un hecho y otro? Bueno, fíjese, eso es un tema que está en discusión, es un sistema de placas tectónicas inmenso, pero honestamente pienso que tal vez eso no sea un tema tan de interés a la gente y me perdona. Yo quisiera volver a dos cosas fundamentales, que son el tema de las escuelas, que complementa el de los hospitales, que ya ha tomado Omar Darío, y el tema de la vivienda. El tema de la vivienda en nuestros continentes no se entiende correctamente. Los números de viviendas insuficientes que reflejan todos los todos los censos que se realizan en el continente e inclusive con los que se define el déficit habitacional, con el cual a su vez se establecen las políticas públicas en nuestros países, es un número que está calculado de manera insuficiente, que no es suficientemente riguroso para tomar en cuenta la peligrosidad sísmica. Es decir, cada año en América Latina 1/3
de la población sigue construyendo viviendas que son inadecuadas y que son autoconstruidas. El pasivo que esto implica para resolver las viviendas que hoy en día en América Latina están en estas condiciones es de aproximadamente el 8% del PIB de toda América Latina. Adicionalmente, se necesitan 70.000 millones de dólares anuales para resolver este problema de la vivienda. Evidentemente, los gobiernos no pueden disponer de esto y necesitamos organizar para que la sociedad que va a seguir autoconstruyendo lo va a seguir haciendo, lo haga de manera mucho más planificada y organizada. Tenemos que entender que este problema va mucho más allá de las medidas que se están tomando en nuestros países. Por supuesto que las cosas que se hacen, los esfuerzos son bienvenidos, pero este tema debe tomarse en cuenta de una manera mucho más profunda. Y genera mucha preocupación en las escuelas también es un tema fundamental. En todos nuestros las escuelas, por sus características, sufren mucho en los países cuando ocurren los terremotos. Señor Carlos Genatio, se nos agota el tiempo en este segundo bloque. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias también al señor Omar Darío Cardona, doctor en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches, Jefferson. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hoy les estamos preguntando si se sienten preparados o no para enfrentar una catástrofe de la misma magnitud que sufrió Ecuador y que hoy les hemos presentado en el programa de la noche. Vamos a leer algunas de sus opiniones, las de nuestros televidentes que llegan a esta hora. Juan Carlos Lucero dice lo siguiente: ante los fenómenos naturales nunca se está preparado. Andrés dice lo siguiente: no estamos preparados para una situación como esta ya que no tenemos capacitación. Y Marbelis opina lo siguiente, dice: nosotros los venezolanos para nada estamos preparados, Dios permita que nunca pasemos por otra catástrofe. Una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final. Estaremos con Sergio Barrientos desde Santiago de Chile. Él es el director del Centro Sismológico Nacional de Chile. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.